16, 16. ¿Cómo? 16. Quizá un poquito. Y ya, Padre, ya llevamos 4 eh, minuticos. es En un que minutico sí, arrancamos. Sí. padre, es que sigue, cada vez que uno ingresa tiene que registrarse nuevamente. Yo Sí, creo que eso se me hizo extraño también ahora, pero vamos a ver con Jorge. Jorge, ¿has conversado, ya sabes, la posibilidad de que veamos aquí en directo? ¿Cuándo podría ser? Bueno, después vamos a ver. Yo converso con él. Sí, perfecto. porque Sí, no, él dijo que iban a venir por aquí a darme una ayuda directamente ahí en el computador. él está Sí, porque hoy conectado también ahí, pasó lo mismo, tocó registrarse. sí, varias veces. Sí. Y entonces Entonces, debe haber mucha gente que no ha logrado entrar. exacto, porque hay unos que ingresan es por el celular y entonces pues uno que entra por el computador le queda más fácil y uno pues ya maneja estos temas, pero los que entran por celular se Sí. les complica un poquito la cosa. Ok, de todas maneras vamos a ver cómo. Jorge Bañol, ¿estás ahí presente, no? Ahí está Jorge Millán, no sé si es el mismo. No, no, Jorge Millán es otro. Estoy buscando Jorge Ah, Bañol, Española, Jorge. que él es el que nos se regaló prácticamente la Sí, sí, plataforma de la universidad para que la tengamos a disposición en pero esta no, reunión del jueves y también viendo si se puede utilizar el miércoles. Pero perfecto. está un poco difícil la cosa, pero bueno, Dios mediante, seguiremos luchando hasta que le ganemos a la tecnología. ¿Sí? A Y mí, como se está grabando, ahí va quedando para los que no puedan, ¿no? perfecto. A mí no me Sí. incomoda, pues, pero sí me han dicho que es un poquito complicado. ¿El qué? ¿El Zoom? Pues no, estar registrándose cada momento, pues, Ah, sí, es no, difícil, es difícil. pero bueno. No, Jorge Baño no está conectado. Pues seguimos Porque, 16. sí, porque yo ya conversé con él, él estaba conectado eh, y desde antes de que se conectara el resto de la gente. Y él me estaba dando indicaciones, pero quién sabe, por algún motivo se desconectaría, pero él está pendiente de esto. Perfecto. Sí, padre, aquí estoy. ¿Qué necesitan? Ah, no, ya para mirar si de pronto ya entonces, si comenzamos. Yo creo que sí. ¿Vos has Sí, conversado padre, cuándo ya estoy podemos grabando. conversar aquí en vivo y en Ya estoy directo? grabando, padre. ¿Ya? Ah, bueno, entonces dispongámonos. Dispongámonos ya a entrar en tema con los que estábamos, que es un grupo todavía reducido. Yo creo que hay gente con dificultad de entrar, pero bueno, tenemos la alternativa por el momento de la grabación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor también hoy la gracia del Espíritu Santo para que nos ayude a llevar una reunión bien llevada, sobre todo a encontrar lo que Él quiere que conozcamos de su palabra para nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra participación como miembros activos de la iglesia, para la misión. Que no sea un estudio por estudiar y conocer la Biblia, sino por dialogar con el Señor, encontrarnos con Él y saber qué nos dice, qué nos revela, qué nos ofrece y qué nos pide. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan de cada nuestro día, pan de cada día, perdona nuestras perdona ofensas nuestras como también ofensas, nosotros como perdonamos a también los que que nos nosotros ofenden. perdonamos a los que No nos nos dejes caer en ofenden, la y no nos tentación y dejes caer líbranos en del la mal. tentación, y Amén. líbranos del mal. Amén. Ahí alcanzan a ver ya la página. Sí, señor. Sí. Bueno, esta página yo la mostré a las carreras al terminar la última reunión. ¿Cierto?
para decir por dónde vamos a ir. Vamos a mirarla ahora un poco más detenidamente y quiero que quede como muy claro un principio. Yo voy a mover aquí este cuadro, a ver dónde lo pongo, que me permita leer. Ah, ya se puso abajo. Dice, en la Biblia, a primera vista se presenta el origen del pueblo de Israel como el desarrollo de una gran familia que tuvo sus inicios en una pareja de inmigrantes, Abraham y Sara, quienes tuvieron hijos, nietos y bisnietos, hasta formar un pueblo numeroso conformado por 12 tribus, que bajo la guía de Moisés se liberaron de la esclavitud de Egipto, atravesaron el desierto y conquistaron la tierra de Canaán, donde se establecieron como una gran nación. Me detengo aquí. Aquí me detengo, ahora seguimos. En este párrafo que se nos dice, lo que uno lee en la Biblia, ¿cierto? Es como la historia de esa familia de Abraham y Sara que tuvieron hijos y están las historias de Isaac, de Jacob, de José, de los 12 hermanos, la venta de José a a los egipcios, allá se volvió esclavo, etcétera, y sigue toda la historia, ¿cierto? Y hay unos capítulos antes de esto, que es lo que estamos viendo ahora el miércoles, esos capítulos del 1 al 11, que es como lo previo a esta historia. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la historia de nuestro continente, casi siempre empezamos desde que llegaron los españoles, porque hay más registro, ¿cierto? Hay documentos, hay también huellas de lo que pasó desde que vinieron los españoles acá. Ellos trajeron también ya escritos, etcétera, etcétera. Pero la historia de este continente era una historia muy antigua. Aquí había comunidades indígenas y había muchos pueblos indígenas y eran pueblos relativamente pequeños, no eran muy numerosos, algunos más que otros. Sobresalen pues en México, en Perú, los incas, los mayas, etcétera. ¿Cierto? Aquí en Colombia eran grupos más pequeños, ¿cierto? Pero no hay datos muy claros sobre los acontecimientos antes de que vinieran los españoles. Cuando se miran las pirámides que hay en México, cuando se mira el Machu Picchu en Perú, etcétera, a partir de esas cosas de la arqueología se pueden descubrir algunos elementos de esas culturas. Y lo mismo lo que hay por ahí en en las cuevas rupestres, los escritos, los dibujos, etcétera, también ayudan a descubrir algunas cositas, pero es muy difícil hacer una historia orgánica de los distintos grupos antes de que vinieran los españoles. ¿Cierto? Se hacen cosas puntuales, pero no una historia orgánica. Eso mismo ocurre con lo que había antes de Abraham. Y por eso la historia que se comenta en esos 11 primeros capítulos tiene dos etapas muy interesantes. Hay una etapa desde la creación del hombre y la mujer, ¿cierto? Hasta el diluvio universal, ¿cierto? Como que empezó la cosa con Adán y Eva, con Caín y Abel, hubo multiplicación, hubo pueblos, hubo una cantidad de cosas, pero mucha corrupción. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, mandó el diluvio y recomenzó con Noé. Hay como que hay un nuevo comienzo de la historia de la humanidad. Entonces lo otro que había ahí era una serie de relatos míticos que se escribieron muchos siglos después, por supuesto, pero para entender el sentido de la historia. Eso lo estamos conversando el miércoles y algunos de ustedes también participan el miércoles, pero también eso va quedando grabado. Vamos a ver cómo le buscamos después el orden de esas grabaciones. Pero después del diluvio, como que viene un nuevo comienzo. Yo voy a decir una cosa aquí que creo que todos la sabemos, pero que vale la pena mirarla en la Biblia, ¿cierto? Se nos dice que cuando iba a ser el diluvio, Dios
favoreció a una familia que era gente buena. Noé con sus hijos, sus esposas, ¿cierto? Y eran tres hijos, Cam, Sem y Jafet, ¿cierto? Ellos se montaron en el arca, metieron todos los animales. Hay dos relatos pegados ahí. Uno no se da cuenta, pero hay dos relatos mezclados el uno con el otro, ¿cierto? Que en uno dice que metieron una pareja de cada especie y el otro dice que metieron 7 parejas de cada especie. Y esos dos relatos están entrecruzados, pero si los leen ustedes con detenimiento se dan cuenta que hay varias repeticiones. A veces teniendo presente dos parejas, perdón, una sola pareja de cada especie y otra con 7 parejas. Pero lo importante es que apenas termina el diluvio, que ya tocan tierra y que la cosa se cambia, que aparece el arco iris, ¿cierto? Nos cuentan una historia con Noé y los 3 hijos, que son Cam, Sem y Jafet. Y dice simplemente que una vez Noé, el papá, estaba borracho y llegó Cam, lo vio, lo miró y bueno, se fue donde los hermanos. Y entonces vinieron los hermanos de espaldas que no lo vieron y lo cubrieron. Entonces, mire, después nos va a decir que a Cam, por haber visto la desnudez de su padre, lo maldijeron. Eh, y quedó maldito. ¿Cierto? Y Sem y Jafet, que entraron de espaldas, ¿cierto? Entonces dice que Dios, así como maldijo a Cam, ¿cierto? Bendijo a Sem. Y a Jafet no lo bendijo, pero le permitió estar en tierra de Sem. Habiendo los dos entrado de la misma forma, a uno lo bendijo y al otro lo autorizó a que estuviera. Pero el otro, Cam, para afuera, maldito. Es una historia también de carácter mítico, ¿cierto? Pero ya trata de darle un sentido a lo que se puede abarcar en el mundo. Yo voy a hacer una comparación, es una comparación odiosa, pero la voy a hacer para poder entender lo que quiere decir ese relato. Digamos que aquí en América, en estos continentes, perdón, en este continente, tanto en el norte como en el centro y en el sur, hay 3 grupos étnicos o 3 grupos raciales bastante bien diferenciados. Están los indígenas, que eran los primeros pobladores de esta región. Y supongamos que ellos, que los indígenas, hablan de un antepasado, ¿cierto? Y que en todos los pueblos se habla de ese mismo antepasado. Pongámosle un nombre de qué, uno como conocido, Bochica, por decir así, el de los Chibchas, ¿cierto? Ellos hablan de Bochica como el antepasado de los indígenas. Resulta que los negros, que desde Estados Unidos hasta Argentina, donde hay negros esclavos venidos de Europa, y venidos, mejor dicho, de África, robados por los europeos, que los negros de todos hablan de un antepasado que se llama Kunta Kinte. Yo no sé si ustedes recuerdan un programa, una serie de televisión que habla de Kunta Kinte, ¿cierto? Como el Sí. origen africano de los negros norteamericanos. Entonces ya tenemos Bochica y Kunta Kinte, ¿cierto? Y digamos que el otro grupo étnico son los blancos, los europeos, y que todos los europeos hablamos del mismo antepasado, Olafo. Para mí Olafo es como la característica de la población blanca, ¿cierto? Se recuerdan Olafo el amargado, ¿no? Un vikingo, ¿cierto? Como el blanco, grande, fuerte, el blanco, ¿cierto? Entonces, que la historia diga, ¿cierto? Que Noé tenía 3 hijos
Y los tres hijos eran Bochica, Kunta Kinte y Olafo. ¿Qué nos quiere decir? Que todos esos grandes grupos tenemos un mismo padre, o sea que todos los pueblos somos hermanos. Ya con eso hay una afirmación muy interesante. Todos los pueblos somos hermanos. Al decir que esos tres antepasados de los tres grupos eran hermanos, es la forma como nos están diciendo, todos somos hermanos. Pero se nos dice, y aquí es lo que me parece horrible decirlo, pero lo voy a decir para mirar y hacer el paralelo con la historia bíblica, que resulta que estaba Noé, o sea, el antepasado de todos, estaba bebiendo, se emborrachó y entró Kunta Kinte, o sea, el antepasado de los negros, y lo vio desnudo. Y después llegaron los otros dos, Bochica y Olajo, ¿cierto? Y entraron de espaldas, ¿cierto? Y entonces Dios maldijo a Kunta Kinte por haber mirado y haberse reído de la desnudez de su padre. Bendijo a Olafo, ¿cierto? Olafo, recordemos, aquí en estas tierras es el invasor, ¿cierto? Pero le permitió a las comunidades que estaban ahí, a los indígenas, ¿cierto? Es decir, a los descendientes de Bochica, le permitió que vivieran con los blancos, pero los blancos van a ser los señores de la casa, ¿cierto? Los indígenas pueden vivir y con los negros, los descendientes de Kunta Kinte, como él se burló del papá, a ellos los podemos esclavizar, ellos prácticamente no tienen derechos, se le pueden negar los derechos. Eso es lo que está detrás de la historia de Noé después del arca, ¿cierto? Que hay una clasificación de todas las etnias, de todos los pueblos de aquella época, diciendo cuáles son los señores, los que tienen la bendición de Dios. Por supuesto va a ser Sem, porque los judíos son semitas, ¿cierto? El pueblo de Israel es un pueblo de semitas, ¿cierto? Y ellos van a tener la bendición. Hay comunidades que pueden estar, los que han sido, dijéramos, amigos y más o menos se puede convivir, pero hay otros que no, que son despreciables. Y ellos despreciaban, ¿cierto?, a varios pueblos con los que tuvieron guerras. Y hay, cuando uno mira en las genealogías, las descendencias de esos que se pueden despreciar, están los grandes enemigos, los de Babilonia, los cananeos, toda la gente con los que les han tenido guerra, que han tenido problemas seriosísimos, a los que ellos le han masacrado también gente, así como ahora están masacrando a los palestinos, en la época bíblica también masacraron a varios pueblos, ¿cierto? Y algunos pueblos vinieron y los masacraron a ellos, y eso va a ser parte de la historia. Pero con esto, mire que estamos en un párrafo, ¿cierto? Que dice, en la Biblia a primera vista se presenta el origen del pueblo de Israel como el desarrollo de una gran familia que tuvo sus inicios en una pareja de inmigrantes, Abraham y Sara. Pero primero tenemos la prehistoria antes de Abraham y Sara. Y esa prehistoria es lo que acabamos de contar con el renacimiento de la humanidad con Cam, Sem y Jafet. Y después de eso nos hablarán de la Torre de Babel, que la Torre de Babel es muy interesante analizarla, porque refleja el espíritu imperialista que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, desde que se conoce al hombre y desde que hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, desde que hemos estado ejerciendo la inteligencia, el conocimiento, aprendiendo leyes de la naturaleza, aprendiendo cómo hacer leyes también jurídicas para la convivencia, etcétera. Desde que se ha hecho eso, hemos aprendido también a fabricar armas, a fabricar ciudades, etcétera, etcétera, y a unos volvernos dueños de otros. Va apareciendo el imperialismo, querer cada vez tener más tierras para nuestro grupo, etcétera, etcétera. Y todo eso estará relatado en la Torre de Babel, ¿cierto? Que quieren llegar hasta el cielo, ser como Dios. Es decir, lo mismo de Adán y Eva
con el fruto, ser como Dios. Entonces, utilizar todo lo que conocen ya para una ciudad, para una torre, para defensa, para agricultura, para todo, para nuestro poder y someter a todas las naciones. ¿Cierto? Esa es más o menos la prehistoria que tenemos en los 11 primeros capítulos del Génesis. ¿Cierto? ¿Queda clara esta cuestión? Alguien que abra el micrófono y diga, ¿se está oyendo? ¿Queda claro? Sí, padre, para mí sí está claro. Bueno, perfecto. Entonces, de aquí ya podemos pasar a otro detallito, ¿cierto? Dice que al confrontar estos datos de la historia de Israel como la historia de una familia, al confrontar estos datos con la arqueología, los textos del Antiguo Oriente y las ciencias históricas en general se encuentran en enormes divergencias que piden un acercamiento crítico a los textos bíblicos. Conviene recordarse que la Biblia no es un libro de historia, sino una reflexión teológica sobre el sentido de la historia y la experiencia de la acción de Dios en los acontecimientos de la vida del pueblo. El miércoles repetidamente les he recordado a la gente que los relatos que tenemos de Adán y Eva, de Caín y Abel, etcétera, no son relatos del pasado, sino una forma de escribir algo que es permanente en la historia de la humanidad, que desde que la humanidad se conoce, está alimentándose del árbol del conocimiento del bien y del mal y tiene como consecuencia la muerte de que Caín mata a Abel y Caín sigue matando a Abel de una u otra forma. Es una historia que se multiplica, que cada vez va cogiendo más poder y allá llegará el sentido de la Torre de Babel, que la Torre de Babel es cuando esa inclinación que hay en el alma humana, reflejada en Adán y Eva, ¿cierto? Que no es cosa del pasado, sino algo que se ve en toda la historia, pero cuando eso que está en el corazón humano se socializa, se organiza, se institucionaliza y se vuelve poder, ahí llega el imperialismo. Y el imperialismo es hacer una torre que llegue hasta el cielo y someter a todos los pueblos. Y por eso se dice que hablaban todos una misma lengua, que es lo que nos ponen a nosotros, y valga decir, en todas partes era que la gente tenía que aprender inglés. Ya lo que nos toca aprender es computadora. Lo que nos toca aprender ahora va a ser inteligencia artificial, ¿cierto? Y van metiendo a todo el mundo a que hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Van acabando con las culturas locales. Mire uno, por ejemplo, son ejemplos tontos, pero nos ayudan a captar. Los muchachos de hoy les cuesta mucho enamorarse del bambuco, del pasillo, de la guabina, de la cultura colombiana. Les llega mucho más fácil lo que están invadiendo internacionalmente con los raperos, desde el rock, etcétera, etcétera. O sea que se van perdiendo los valores culturales regionales. Y entonces, en la Torre de Babel, eso no lo vamos a estudiar ya, no lo vamos a estudiar, llegará su momento. En la Torre de Babel se dice que Dios vio que el hombre hablaba en todas partes el mismo idioma, ¿cierto? Y que estaban construyendo una torre muy alta hasta el cielo. Entonces dice el Señor, ¿cierto? Bajemos, ¿cierto? Y arreglemos el problema. Entonces confunden las lenguas para que el hombre no pueda seguir construyendo esa torre. Entonces, en el fondo, la confusión de lenguas no es ningún castigo de Dios, sino la protección que Dios le da a las distintas culturas, para que las culturas puedan desarrollar su vida y no puedan ser manipuladas muy fácilmente por aquellos que están ansiosamente buscando conseguir el poder y dominar a los demás. ¿Cierto? O sea que es una lectura que me parece muy interesante de la Torre de Babel y la acción de Dios que también es en plural, así como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, aquí también habla en plural, en comunidad, y dice, bajemos, bajemos
para ver cómo vamos a organizar, ¿cierto? Esto que está cogiendo tanta cancha, ¿cierto? El poder del egoísmo humano. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal le sigue ganando aparentemente al árbol de la vida. Entonces vamos a ver cómo solucionamos la cosa. Eso es más o menos la introducción que hay antes de Abraham y de Sara, ¿cierto? Pero nosotros vamos a mirar ahora en este curso sobre todo desde Abraham y Sara. Sigo leyendo, ¿cierto? Por lo tanto, si la investigación científica descubre que el relato bíblico no coincide con la verdad histórica, esto no afecta para nada la verdad teológica del relato bíblico. Por el contrario, puede aportar grandes luces para comprender mejor su sentido. Nosotros haciendo la comparación, ¿cierto? Una cosa es tratar de descubrir nosotros qué pasaba aquí en América antes de que llegaran los españoles, ¿cierto? Otra cosa es ya lo que vamos conociendo desde que ellos llegaron. Pero aquí también tenemos una ruptura grande cuando estos pueblos se fueron independizando de los españoles o también de los ingleses en Norteamérica y donde están, que empezamos a gobernarnos aparentemente con gobiernos más autónomos. Digo aparentemente porque estos gobiernos nunca han sido autónomos, ¿cierto? Y entonces ya como que empieza otra fase. Pero la historia siempre se cuenta de acuerdo con los intereses de los que están contando la historia. Lo que son, por ejemplo, el descubrimiento de América, pues para muchos no fue el descubrimiento, sino cuando empezó la gran tragedia para las comunidades indígenas, ¿cierto? La liberación, ya cuando los criollos cogieron las armas para sacar a los españoles, ¿cierto? Para muchos, los grandes libertadores. Otros podrían decir, y lo digo para que lo analicemos simplemente, otros decían, no, ese fue un grupo de guerrilleros que hubo a principios del siglo XIX, idealistas, soñadores, etcétera, ¿cierto? Pero ganaron la lucha, lograron sacar a los españoles y por eso se volvieron los padres de la patria. Pero que nadie diga que ellos eran unos guerrilleros. Sí, el estilo de lucha de Simón Bolívar, de Atanasio Girardot, de José María Córdoba, de toda esta gente, era en las montañas viendo a ver, pues la emboscada a los españoles, etcétera, etcétera. Recogían muchachos también menores de edad y los obligaban a marchar con ellos. Es decir, eran grupos en el monte, eran grupos en el monte y tenían un idealismo, ¿cierto? Porque ellos no iban sin horizonte, querían una Colombia, bueno, y era la Gran Colombia, era con Venezuela, con Panamá, con Perú, con Ecuador, etcétera, ¿cierto? Libre, autónoma, ¿cierto? Que no estuvieran bajo el poder de la corona española. Y había otros criollos que sí querían seguir bajo la corona española. Eso no fue una pelea de criollos contra españoles, fue de criollos contra criollos. Unos criollos a favor de la corona y otros criollos en contra de la corona. Pero era guerra de hermanos, eran Caín y Abel dándose duro, ¿cierto? Y quiero recordar eso porque una cosa es contar la historia desde un punto y otra cosa es contarla desde el otro. Ellos se dividieron. Bolívar por un lado, Santander por el otro, y por eso Colombia y Venezuela, ¿cierto? Estamos separados como otro país por la peleita que hubo entre Santander y Bolívar, ¿cierto? Y miramos la historia y la contamos distinto. Es muy distinto como la cuentan en Venezuela, como se podría contar aquí, pero es muy distinto como no la cuentan ciertos profesores de historia en los colegios y en las escuelas y como los podrían contar otros que nunca les dieron cupo ni en los colegios ni en las escuelas. Pregunto, ¿esto que estamos hablando también se está entendiendo claramente? ¿Hay algún comentario que hacer? ¿Podemos coger micrófonos y comentar un minutico, 2 minuticos? Padre, está clara la explicación. Bueno, entonces mire, no sé si de pronto hay alguien que quiera comentar alguna cosita, porque aquí sí podemos hacerlo, lo hacemos por breves momentos, porque sí quiero terminar como el cuadro, ¿no? Bueno, de todas maneras, a donde voy es que
se empieza a relatar la historia ya como con más sentido desde Abraham y Sara, ¿cierto? Podemos, sin embargo, descubrir en los relatos bíblicos que en la memoria histórica de Israel está clara la conciencia de que su origen se encuentra en lejanas migraciones y desplazamientos, unos voluntarios como los relatados en la historia de Abraham y Sara, y otros forzados como pueden percibirse en los últimos primeros capítulos del Génesis. Yo quiero aquí hacer, vamos a ver si logro organizarla, una presentación de otra cosita, a ver cómo hago yo para quitar este escrito y poner un mapa. Exacto. Voy a poner el mapa ahora. Ahí ven el mapa, ¿no? ¿Están Sí, viendo el padre. mapa? Sí, señor. Sí, padre. Bueno, Sí, sí, este muy señor. mapa es bien. muy nuevo. Este mapa es actual de cómo están las cosas en ese lugar de Tierra Santa. A ver si miramos por aquí. Veamos lo que ya hemos visto con los mapas que entramos la otra vez. Y esto quiero que lo tengamos como más o menos claro. Por aquí, en la parte izquierda, la mitad, esa parte que es como blanquita o azulita clara, ¿están viendo el cursor o no? Moviéndose. Sí, señor. Bueno, mire, por ahí está la entrada al Mar Rojo, donde está la letra 1B, ¿cierto? Mire que ahí no está marcado el canal del Suez, ¿cierto? Como la ruptura del canal del Suez, pero ahí es donde queda, ¿cierto? Y aquí, en este mapa actual, nos están poniendo a Israel y después ponen 1A y 1B. 1A son los palestinos que están en el norte, en el trozo que llaman Cisjordania. Y 1B, esta flecha está mal hecha, esta debiera quedar más hacia la punta, ¿cierto? Que es lo que llama la Franja de Gaza. ¿Cierto? O sea, nosotros ya la hemos visto esa franja de Gaza en otro lado. Esa no queda, ven la manito, esa no queda aquí, sino acá, la franja de Gaza. O sea, lo que sería 1B. Bueno, pero ¿por qué hablo yo eso? Por una razón muy sencilla. Miremos aquí el número 3, ¿cierto? Que está encima de Arabia Saudita y al sur de Irak. O sea, donde se juntan Arabia Saudita e Irak al sur, está el número 3. Aquí lo vemos bien, ¿cierto? Eso es un pequeño país chiquitico llamado Kuwait. Kuwait, ¿cierto? Y toda esta parte blanca, donde están el 5 y el 4 y eso, es lo que llaman el Golfo Pérsico. O sea, es otra salida al Mar del Sur. En el Mar del Sur está el Océano Índico, ¿cierto? Y para entrar al el Índico se puede entrar por el Mar Rojo o aquí también por Irán, ¿cierto? Por el Golfo Pérsico, ¿cierto? Y ahí, como les digo, está ese país pequeñito, el número 3. ¿Qué importancia tiene? Actualmente, ustedes recuerdan que Irak invadió a ese pequeño Kuwait y ahí mismo se alborotó todo el mundo y Estados Unidos fue, y a pesar de que Europa dijo no invadan a Irak, no invadan a Irak, Inglaterra, Estados Unidos, con el apoyo entonces de España y con el apoyo de Colombia, que Colombia formaba parte en la ONU del Comité de Seguridad, ¿cierto? Pero Estados Unidos, Inglaterra, España en ese tiempo y Colombia apoyaron a que Estados Unidos entrara a invadir a Irak. ¿Por qué? Porque Irak quería apropiarse de Kuwait. ¿Qué es lo que pasa con Kuwait? Miremos que Kuwait tiene por paso al Golfo Pérsico. Irak tiene muy poquitico, pero Irak está interesado en más. Y estos países están interesados en que Kuwait apoye a Inglaterra y a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, era por defender esto para que Irak
no lo volviera a retomar, ¿cierto? Para que no lo volviera a retomar. ¿Y por qué hablo de ese pedacito de historia? Porque en la Biblia, al final del capítulo 11, y vamos a leer la Biblia, yo les pedí que la tuvieran en sus manos. Entonces les doy un poquitico tiempo para que busquen Génesis, o sea, el primer libro de la Biblia, capítulo 11. Vamos a leer los dos últimos versículos, 31 y 32, ¿cierto? Que hablan de un señor llamado Terah. Ahí pasa toda una genealogía, y una genealogía que es interesante, y en la medida en que uno va conociendo la historia pasada, se va enamorando más de esas genealogías. Cuando uno no la conoce, la genealogía es supremamente horrible, aburridora, difícil de entender, pero cuando se entiende, ya uno le coge el saborcito a estarlas mirando con detalle. Veamos ahí en el capítulo 11 de Génesis 31 y 32. Alguien que ya lo haya abierto, que abra su micrófono y lea en voz alta para todos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para Mire, dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. bueno, entonces mire lo que les voy a mostrar. Salieron de Ur de los Caldeos. Cuando uno mira los mapas bíblicos, y ya ustedes tienen bastantes mapas bíblicos que yo les he enviado, se darán cuenta que Ur de los Caldeos es aquí, en este sitio, donde está el 3, en Kuwait. Y salieron, por aquí están los ríos Tigris y Éufrates, que Irak está entre los Tigris y Éufrates. Allá fue donde después nacieron de esas naciones que invadieron a Israel, cuando los babilonios, cuando los asirios, después cuando llegaron, es decir, muchas tienen que ver con toda esta tierra que hoy sigue en guerra, pero esos ya habían invadido por allá. Entonces, mire, si ven la mano, ¿cierto? Terah se fue con Abraham, con Sara y con el sobrino Lot, se fueron por acá a establecerse aquí en esta, están viendo la mano, o sea, pasando por Irak, por Siria, ¿cierto? Y al sur de Siria, donde está el Líbano, por esos lados, ¿cierto? Ahí se establecieron en Harán, y allá se termina la introducción. O sea, los 11 primeros capítulos, ahí termina con Abraham, Sara y Lot ubicados ahí. Y después allí, en el capítulo 12 del Génesis, empezará una historia más cercana, que ya no es de mitos, ya no es de mitos. Los mitos se acaban con el capítulo 11. En el capítulo 12, desde el versículo 1, es una relectura de la historia de Abraham, Sara y de toda esa familia. Es una relectura, pero desde la leyenda. La leyenda es otro género literario, muy distinto al mito, muy distinto. Y eso es una cosa que ya en el futuro es bueno ir aprendiendo los géneros literarios. Lo mismo entre nosotros. Es muy distinto hablar, ¿cierto? En un idioma de historia, que está uno contando una historia de la familia. Es muy distinto relatar en poesía. Es muy distinto contar un cuento para que en ese cuento se descubran valores o antivalores. Porque los cuentos puede que no relaten algo que haya pasado históricamente, pero a veces ofrecen una sabiduría impresionante. Y nosotros tenemos, por ejemplo, desde niños, a casi todos le enseñaron el pastorcito mentiroso, ¿cierto? Que dijo, ahí viene el lobo, se rió la gente, y cuando llegó el lobo ya la gente no le creyó. Que si ese pastorcito existió o no existió, eso no importa. Es un mensaje tan bien hecho que todo el que lo oye sabe que a quien miente le pierde la confianza. Lo mismo pasa con estos relatos. Es decir, se fueron recogiendo historias de una comunidad, de otra comunidad, etcétera, ¿cierto? Y se hizo
una historia de una familia. Pero uno mira en los orígenes de esa familia, hay orígenes diversos de distintos pueblos que después se convirtieron en uno solo. No sé si se alcanza a entender, esto habrá que profundizarse, pero vamos a empezar ahora. Todos unos relatos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 de Génesis que nos hablan de los avances de Abraham, la forma como se separó de Lot, después cuando tuvo el primer hijo, porque Dios le prometió que le iba a dar esa tierra, le prometió que le iba a dar descendencia numerosa. Ellos dos, Abraham y Sara, eran estériles y también les prometió que ellos iban a ser fuente de bendición para todas las naciones. Ese es el sentido de la historia, ser un pueblo elegido por Dios, con una tierra dada por Dios, con familia nacida milagrosamente desde la esterilidad de ellos y con una vocación de constituirse pueblo de Dios, pero para ser fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Vamos ya a avanzar. Estábamos al final del capítulo 11 y miremos que esto sí hay que mirarlo con detenimiento. Alguien que lea los primeros versículos del capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12, los primeros versículos. Y miremos todos con atención. Ya acabo de hablar de eso. Alguien que abra el micrófono y empiece a leer. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Bueno, y empezó ya él a recorrer. Pero miren que es una bendición muy interesante. Mire, con el papá habían ido desde aquí, digamos hoy desde Kuwait, ahí se llamaba Ur de los Caldeos, hicieron toda la travesía y estuvieron hasta acá, al sur de Siria, del Líbano, por esos lados, ¿cierto? Y le dice, bueno, ahora vas a dejar esta tierra y vas a ir a otra tierra que yo te mostraré. Y es la que aquí tenemos en ese colorcito que llama Israel y que llega hasta abajo. Llega ahora hasta abajo, no en ese tiempo, ¿cierto? O sea, que Él les va a dar esta tierra. Pero mire lo que dice, yo te muestro esta tierra y te la voy a dar, ¿cierto? Y será de tus hijos y de tu descendencia. Pero dice, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. O sea que la suerte de los pueblos en el mundo va a tener que ver en la forma como se relacionen contigo. Y eso es lo que ellos siguen diciendo ahora y por eso se sienten con derecho a maldecir a los palestinos. Es para que nos demos cuenta la relectura que siguen haciendo a partir de esto. Dice, Dios nos dio esta tierra. Y como Inglaterra, principalmente Inglaterra, pero también con el apoyo de Estados Unidos y de otros, en 1960 y pico les dieron la tierra porque la ONU ya les autorizó a formar Estado, ¿cierto? Entonces ellos ya llegaron ahí de todas partes del mundo donde ellos estaban, porque ellos, y eso sí de una manera misteriosa, porque es un misterio histórico muy grande, casi 2000 años sin tierra, pero mantuvieron su identidad como nación, regados por todo el mundo. Y consiguieron plata toda la que quieran, consiguieron poder todo el que quieran, y ahora están unidos ya con tierra y se le están enfrentando ahora a la humanidad entera, porque se le están enfrentando a todo el mundo. Con Estados Unidos, que era un aliado grande, ya empezaron a tener roce, porque Estados Unidos les mandó plata, ¿cierto? Pero ahora que están atropellando tan salvajemente a los palestinos, Estados Unidos sacó el cuerpo. Y cuando le sacó el cuerpo, Israel dijo, pues me quedo solo, pero sigo. Y ya están en Estados Unidos que no hay que quitarle apoyo, que tal cosa y tal otra. Es decir, Israel está demasiado poderoso y está enfrentándose a todo el mundo. Irán ya también
entró en guerra con él, pero una guerra que apenas mandaron unos drones y algunas cosas, Israel ya prometió venganza. Bueno, no me voy a centrar en eso de ahora, pero quiero comprender una cosa, que la fuente, dijéramos, original, que ha generado una crisis que sigue afectando 3000 y pico de años después. ¿Cuál 3000 y pico? Esas historias pueden ser de 4000 y pico de años, ¿cierto? Y siguen todavía con eso. Y ellos dicen, es que el Señor nos bendijo y que iba a bendecir a los que nos bendijeran a nosotros. Iba a maldecir a los que nos maldijeran a nosotros. O sea, ellos son el ombligo del mundo porque fueron elegidos por Dios, ¿cierto? Ahí empezó para ellos la historia. Pero esa historia tiene un elemento por dentro que es muy bonito, es muy hermoso ese elemento. Cuando empieza la Biblia, ¿cierto? Con el capítulo 2 del pecado, es decir, la ambición humana que nos hace sentirnos dueños de este planeta, dueños de este universo, dueños de la gente, querer ser como dioses, ¿cierto? Lo primero que ocurre es sangre que se derrama. Caín mata a Abel. Son dos hermanos, pero el uno asesina al otro. Se daña la fraternidad de la raza humana, del género humano. Así empieza el Génesis, la creación del mundo, ¿cierto? El origen del mundo, pero también el origen del pecado, ¿cierto? Y por eso lo llamamos pecado original, ¿cierto? Y ese origen del pecado se sigue originando en la vida de todos nosotros, ¿cierto? Pero el Génesis empieza a contar la historia con Lot, que salió también con Abraham. Recuerdan que eran Abraham, la esposa, y el sobrino Lot. Hubo dificultad con ellos, se dividieron el terreno, después van a tener dos hijos, Ismael e Isaac, ¿cierto? Y ahí con Ismael y Isaac se separan, ¿cierto? Y la bendición le llega al segundo Isaac, que era el hijo de la esposa de Sara, el hijo de la promesa, y el otro, que era el hijo mayor, el que tenía los derechos, los privilegios por ser el primogénito, a él lo sacaron al desierto. Y él es el padre de todo el mundo árabe, del Islam, ¿cierto? Todos los árabes, todos los mahometanos, los musulmanes, ¿cierto? Son formas distintas de decir ese pueblo, ¿cierto? Del Islam. Todos ellos reconocen a Abraham también como padre, ¿cierto? Pero no son hijos de Isaac, sino los hijos de Esaú. Entonces, mire cómo las historias, ¿cierto? Van cogiendo a los antepasados de los pueblos y van relatando la historia. Y dicen, sí, los árabes son hijos de Abraham, pero ellos no eran los hijos de la promesa, eran los hijos de la esclava, ¿cierto? Y entonces nosotros somos los hijos de la libre, de Sara, etcétera. Y luego Sara tendrá a Isaac como hijo. Isaac va a tener un par de mellizos con su esposa, ¿cómo es que se llama esa muchacha? Con Ruth. Rebeca. No, con Ruth, no, con Raquel, ¿cierto? Y bueno, va a tener con ella un par de mellicitos y hay una historia graciosísima, muy simpática, que estaban ahí y resulta que el uno sacó la mano primero, ¿cierto? Entonces era el primogénito, pero después al momento de salir salió el otro. Entonces Jacob le robó la primogenitura a su hermano, Esaú, ¿cierto? Recuerdan por un plato de lentejas. Y después también le robó la bendición, que engañó al papá y se puso una piel peluda porque el mayor era peludo y este no, este era manipelado y piernipelado, ¿cierto? Entonces, con esas historias que son fábulas, son Perdón, hay simplemente alguien con cuentos el bonitos. micrófono abierto. ¿Qué Paola pasa? Andrea, ahí. Perdón, ¿qué pasa? Aló, Padre, quisiera saber estaba porque con el oí varias micrófono abierto, voces. pero ya. Ah, pero ¿se está entendiendo algo la historia o no? Sí, Sí, señor, sí, solo que señor. había alguien con el micrófono abierto, pero ya. Bueno. Sí, en todo caso, mire, esas historias que se van contando son leyendas. Eso no se puede comprobar históricamente. Cierto que Jacob le robó la primogenitura porque engañó al papá, diciéndole por un plato de lentejas al hermano y después al otro mostrándole los brazos peludos para que lo bendijera a él.
Esas son las formas como se va analizando el origen de lo que están viviendo en ese momento, ¿cierto? De lo que están viviendo. Y lo van justificando en la forma como relatan la historia pasada, ¿cierto? Si esos relatos se los escuchamos como los tenemos en la Biblia a los israelitas, tendríamos que mirar también cómo lo cuentan en los musulmanes, cómo lo cuentan en el Islam, porque ellos tienen otros puntos de vista. Y yo quiero decir eso es porque así, en esa historia conflictiva con varias versiones, etcétera, se revela el Señor. Y uno podría decir, bueno, estas son cosas muy relativas, sí, pero tienen una fuente de inspiración tan hermosa cuando uno va descubriendo eso, que uno ve que hay una sabiduría muy grande en los relatos bíblicos. No importa si la ciencia dice las cosas no fueron así. La ciencia nos mostrará, ¿cierto? Si hubo evolución o no hubo evolución, la Biblia dice esto fue creado en 7 días. O sea, ya cuenta con la evolución. Esto no fue una cosa creada así, pum, de sopetazo, sino en un proceso. Y el 7 indica una totalidad, o sea, que abarca todo el proceso de formación del cosmos. Lo mismo pasa con la historia. Entonces yo quiero que miremos esto, ¿cierto? Y voy a volver a retomar, aquí me voy a volver a meter a ver si le gano rapidito a esto. Sí, voy a volver a coger esto, eso. ¿Ya está otra vez el escrito, no? Sí, bueno, Sí, padre, ya. bueno. Entonces, mire, vamos a ver entonces ahora unas cositas y de paso, porque nos falta también ya poco tiempo para terminar la reunión, ¿cierto? Eh, elementos que intervinieron en la formación de Israel. Uno, la geografía de Palestina. De eso ya hablamos un poco, ¿cierto? Está en esa esquina donde ahora se construyó el canal del Suez, ¿cierto? Pero también el origen lo traían de la parte sur de Babilonia, diríamos hoy la parte sur de Irak, donde está hoy Kuwait. De allá nacieron ellos. Abraham venía de allá. O sea, Abraham tiene sangre de los árabes, es decir, de la gente de esas tierras. ¿Cierto? Eso es como para que, haciendo la comparación, eh, podamos tener más elementos también para mirar la historia actual, ¿no? Cierto, Palestina tiene una ubicación geopolítica muy importante, es la vía de comunicación entre África, Europa y Asia. Eso ya lo hemos visto nosotros en dos reuniones. Por ella atraviesan la vía del mar y la vía regia. La vía del mar es una vía que atraviesa desde el Mediterráneo hasta el Jordán, ¿cierto? O sea que es horizontal. Y la vía regia lo atraviesa de sur a norte. Es la que utilizarían tanto los egipcios para No, subir como después los romanos para bajar. la Eran las novena. vías, pero todas atraviesan por territorio de Israel o por territorio de Palestina, podríamos decir. Entonces, por eso es tan importante. Y ya después nos damos cuenta que se volvió importante también para el transporte acuático, ¿cierto? O sea, para pasar los barcos y no tener que cambiar de barcos ahí en el Suez. Entonces abrieron, le echaron tijera y pusieron. Pero es el mismo lugar del Éxodo. Es el mismo lugar de esta historia que yo simpáticamente digo, se ve que Dios entiende de geografía. Por algo puso ese par de obstáculos en los continentes, ¿cierto? Porque sabía que eso iba a generar historia, tanto donde hicieron el Canal del Suez como Panamá, es decir, que le pertenecía a Colombia. Son dos rinconcitos muy importantes para toda la historia, para la geografía y también para la futura, no solamente ahora, porque el mapa es el mismo desde esa época hasta acá. Bueno, sigamos. Ahí sigue diciendo, el territorio está conformado por grandes franjas de occidente a oriente. Eso ya lo vimos así rapidito la vez pasada, que está la franja plana costera junto al Mediterráneo, que esa franja nunca fue de los israelitas, nunca. Lo que ahora están atacando, eso no había sido de ellos. Miento, no digo nunca. Hubo un pedacito de tiempo cuando David conquistó que sí alcanzó a llegar hasta allá. Pero fue una cosa que duró poco tiempo, después lo perdieron otra vez. Pero por ese momentico que lo consiguió David, es que ellos están justificando poder bajar con su territorio
hasta el Mar Rojo. Sigamos leyendo aquí. La costa mediterránea, la cadena montañosa que fue donde se organizaron ellos, en esa cadena montañosa. El Valle del Jordán y la Mesa de Transjordania. El Valle del Jordán, ustedes recuerdan, a lo largo del río Jordán, ¿cierto? Hay una hondonada muy grande, pero hay una vegetación buena en sus alrededores. Y la meseta de Transjordania. Transjordania es al otro lado del Jordán. Puede ser propiedad de ellos o no, pero eso no es teológicamente importante. Para los judíos tampoco. Políticamente sí. Pero la tierra prometida es desde el Jordán hasta, hasta ¿Dónde el estás? mar Mediterráneo. Bueno, y en la Biblia se dice, es tierra que mana leche y miel. En medio de tantos desiertos que hay alrededor, para un lado y para el otro, esta es una tierra fértil, que allá se produce buen vino, se producen aceitunas, se produce trigo, hay buena variedad de cultivos, ¿no? ¿Qué queremos ver ahora? ¿Cierto? Aquí dice unos antecedentes históricos, pero esos hay que manejarlos un poco después. En Egipto y Mesopotamia tuvieron grandes periodos de grandeza y expansión. Egipto ya recordamos dónde queda, ahí donde está el canal del Suez. Y Mesopotamia entre los ríos que veíamos de Tigris y Éufrates, donde está Irak. En el mapa que mostramos ahora es en Mesopotamia, ¿cierto? Y en Mesopotamia, ¿qué quiere decir? Entre dos pótamos, entre dos ríos. Pótamo es lo mismo de hipopótamo. Hipopótamo es caballo de río. Mesopotamia es entre los dos ríos. Ahí en Mesopotamia estuvieron los invasores de Babilonia, antes los de Asiria, etc. Pero Mesopotamia tuvo grandes periodos de grandeza y expansión, ¿cierto? Pero los amorreos, los occidentales, invadieron el territorio sirio produciendo grandes movilizaciones. Hititas, hurritas y los egipcios disputaban la hegemonía sobre el territorio palestino y circunvecino. Mira la cantidad de pueblos que hablan ahí, ¿cierto? Hititas, hurritas, egipcios. Y después vamos a ver otros que, que también aparecieron. Pero esa tierra de Palestina estaba conformada por grupitos de distintos lugares, ¿cierto? Es como por decir, voy a poner un ejemplo actual que no es lo mismo, pero parecido. Hay muchos latinoamericanos que han ido a Estados Unidos buscando mejorar sus condiciones de vida, el famoso sueño americano. Pero allá hay nicaragüenses, hay salvadoreños, hay colombianos, hay venezolanos, hay también haitianos y son pueblos que tienen también culturas con algo de semejanza y con otras cosas muy distintas, pero somos pueblos diferentes. Hay también indígenas y por otro lado han llegado también gente de la China y ha llegado gente de este mundo árabe, ¿cierto? Y allá están reunidos en esa región. En Palestina había mucho grupito de esos distintos, no eran todos de una misma sangre. Sin embargo, con la historia, ¿cierto? Hicieron un pacto de conformar un solo pueblo con un solo Dios y ahí se empezaron a sentir una sola familia y empezaron a coger las costumbres, perdón, las costumbres no, las tradiciones de este grupito, de aquel otro grupito, de aquel otro grupito, y en medio de esas tradiciones fueron fabricando una historia común. Y esa historia común es la que tenemos desde Abraham y Sara hasta José vendido por sus hermanos. Y ahí va a terminar el Génesis, que yo les dije que el Génesis comenzaba con la muerte de dos hermanos. Caín mata a Abel y a lo largo de toda la historia hay hermanos en conflicto. Estará Esaú, el que se volvió papá de los árabes, con Isaac, el que recibió la bendición. Después Esaú y Jacob, el par de mellizos que nacieron, ¿cierto?
pelearon, el uno le robó la primogenitura al otro, que no sé qué, y luego se enfrentaron. Pero Esaú es padre también de algunos de los grupos árabes, ¿cierto? Que son un poco más cercanos a Israel, pero en conflicto, pero son más cercanos y ellos hicieron una paz a medias entre los dos. Esaú le perdonó de alguna manera a Jacob que le hubiera robado la primogenitura. Pero ¿cómo va a terminar el Génesis? El último capítulo del Génesis va a ser que José, el que era hermano menor de una familia, el último hijo de Jacob, José había sido vendido por sus hermanos, que lo querían matar, pero uno de ellos lo defendió, se lo vendieron a los egipcios y los egipcios al principio lo esclavizaron, pero después, como vieron que era un soñador inteligente, que había descifrado incluso los sueños del faraón, etcétera, entonces le ofrecieron en Egipto un puesto bueno. Era el gobernante, el ayudante del faraón, ¿cierto? El primer lugarteniente, podríamos decir, del faraón, ¿cierto? Y él mandó llamar a todos sus hermanos, los mandó llamar a todos, ¿cierto? Y les hizo por ahí unas trampitas, ¿cierto? De que iba a retener al último que nació, porque José terminó siendo el penúltimo, porque después de que él estaba prisionero, nació el hermanito chiquito allá en la tierra, en Palestina. Y entonces llamó a los hermanos y cuando se dio cuenta que estaban arrepentidos de haber vendido al otro, pues a José, a él mismo, ya se les reveló, los abrazó, le dijo, yo soy José, al que ustedes vendieron, y colorín colorado, terminó todo en la reconstrucción de la hermandad. O sea, una hermandad que se rompe al principio del Génesis, que difícilmente se va reconstruyendo porque hay guerras, hay conflictos a lo largo de todo el Génesis, termina en un abrazo entre los dos hermanos, que José le perdonó a sus hermanos que lo hubieran vendido, ¿cierto? Y quedaron todos viviendo allá. Y estaban como familia privilegiada al servicio del faraón. ¿Cierto? Así termina el Génesis. Entonces, mire que es una historia muy romántica, pero donde uno va mirando y va viendo unos aspectos que le ayudan a entender profundamente en las crisis humanitarias de los pueblos cómo descubrir el proyecto de Dios. ¿Cierto? Y eso más o menos es. Entonces, Génesis, la palabra Génesis es origen. Origen del mundo, la creación, origen del pecado y también origen de Israel con una misión. Teniendo tierra y teniendo ya una familia milagrosamente, se vuelven fuente de bendición para todas las naciones, pero con una condición, que la gente los acepte a ellos como el ombligo del mundo. Entonces es interesante y yo lo pongo con este término para que dejemos como un cierto nivel de sospecha ante una cosa que tiene elementos muy hermosos, muy valiosos y los reconocemos como revelación de Dios, como palabra de Dios. Eh, con esto voy a terminar porque ya pasaron los minuticos, ¿cierto? Y la próxima semana vamos a meternos a mirar el Éxodo, que el Éxodo va a ser el verdadero comienzo de la historia de Israel. Ojo lo que digo, lo de Abraham y Sara es una relectura de historias pasadas, de leyendas, de cuentos, de lo que se transmitían verbalmente papás a los hijos y a los nietos. Recordemos que casi no había escritura en ese tiempo, prácticamente nada hasta el final, pero eran una sabiduría que pasaba siempre de padres a hijos. Pero ya con el Éxodo ya hay forma de ir recogiendo la historia ya como con muchos más sedimentos que se pueden comprobar, ¿cierto? Con la arqueología y con las otras ciencias históricas. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, arrancamos con el Éxodo y a mirar los elementos importantes y a ir retomando eso. Para lo de el Egipto, lean ustedes estos dice, elementos que se conjugaron en la unión de los diferentes grupos para configurar a Israel como pueblo. Y esto, hay algunas cositas que se verán o no. Ya después hablaremos del surgimiento
perdón, de la Organización Tribal de las Naciones y el surgimiento de la monarquía. Pero ahora nos vamos a detener en, eh, en el Éxodo. Todos estos grupos que intervinieron en la formación de Israel, todo esto tiene que ver con el Éxodo. Entonces, quedamos en esas, terminamos la reunión y nos podemos quedar con algunos que quieran conversando un momentico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siempre por los siglos. siglos de Amén. los Y la siglos. bendición de Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Entonces voy a Amén. cerrar esta presentación en pantalla. Nos vemos las caras y los que tengan un momentico conversamos, ya no sé, ya se me Ah, bueno, ya otra persona me hizo el favor. No, padre, tranquilo. Sí, gracias. Bueno, entonces miremos a ver ya en líneas generales cómo estamos viendo esto. Padre, Claudín menciona que no le pudo abrir el archivo que usted le mandó de la formación del pueblo. ¿A quién? Pregunta a Claudín. A ella no le abrió. Bueno, entonces tendré que mirar qué No, pasó. ¿Las padre. otras personas sí recibieron eso o no? Pero ¿cuál archivo? Este último que mandé con lo que estamos leyendo ahora. La formación del pueblo de Israel. No pudiste, ese es el que empezamos a leer. Yo te lo voy a volver a enviar a ver de pronto qué pasó. Perdón, No, a mí sí me abrió. ¿A los otros cómo les fue con ese archivo? Yo lo pude abrir. Sí, sí abrió. ¿Quiénes más abrieron el archivo y lo pudieron leer? Pues, o Eh, leer o al menos a que le mí, abrieran, porque a mí también me abrió. a Mientras Gerardo y quiero, Anita les abrió. me desconecto porque estoy sin batería. Ah, bueno, Sonia, ok, Sí, perfecto. pero sí, sí me abrió. Muchas gracias. A mí, Ah, a bueno. Miguel, también me abrió con dificultad, pero sí me abrió. Ah, bueno, entonces debe ser, Claudine, alguna dificultad que tienes con tu equipo. De todas maneras, ahí vemos a ver y si hay otra forma de enviártelo, te lo envío de otra forma. También te lo puedo enviar por WhatsApp, ¿cierto? gracias, Porque padre. Mejor, ¿cómo? mejor por Entonces WhatsApp. te lo voy a enviar por WhatsApp. Yo creo que ahorita mismo terminamos la charla y te lo envío. Gracias, padre. Muy Sí, amable. Ok. porque a mí también Sí, me es abrió. esta primera parte que estamos viendo. Yo les dije que Dios mediante este tema, este que empezamos ahora, podemos estar por ahí hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Yo no sé cuándo lo terminemos, pero más o menos hasta ahí. Fecha límite, la primera semana de diciembre, pero puede que lo terminemos antes. Pero es para que vamos leyendo textos, para que vamos ya metiéndonos, digamos, vamos a leer esto, esto y esto. ¿Cierto? Pero yo sí, antes de meternos en esas otras lecturas, yo quiero llegar hasta el Éxodo. Ya mirando lo del Éxodo, ya sí queda un poquitico más fácil que empecemos ya a trabajar, a leer 2, 3, 4 capítulos de una cosa, en fin, ya empezamos a clavar el codo. ¿Cierto? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien quedó con alguna pregunta, con alguna inquietud, con algo que no entendió? Padre, todo muy claro. Bueno, gracias, Alberto. Sí. Todo muy claro y muchas gracias, padre. Ah, bueno. O sea que en líneas generales quedó bien y la diferenciación que hay entre un relato y el acontecimiento histórico del relato. Padre, Alguien decía que las cosas, es apasionante la forma como vas llevando el tema. Pues es uno tentado a coger la Biblia y volver a releer todos estos, ¿cómo se llama? Capítulos. ¿Sí? sí, es bonito Sí, si se sí. logra releer, exacto, pero no hay que leerla tampoco en el orden que se ha escrito. Lo último que se escribió fue los 11 primeros capítulos del Génesis. Eso fue lo último. Yo ponía la comparación también el miércoles, que esto es como cuando se construye una casa. Cuando se construye una casa, que lo primero que se construye, los cimientos, y eso no se ve, pero en los cimientos está apoyada toda la casa, ¿cierto? Después se van poniendo las columnas, después los muros, después, bueno, ya las habitaciones, lo que sea, pero lo último que se hace es la fachada.
pero es lo primero que ve la gente cuando llega a una casa, la fachada, pero es lo último que se hizo. Lo mismo, uno abre la Biblia y lo primero que ve es la fachada, los capítulos del 1 al 11, ¿cierto? Pero esa es la fachada y eso recoge ya, uno podría decir, toda la historia y la simboliza en esos mitos. Por eso es que son tan hermosos esos mitos, porque uno puede ver toda la historia, no solo de Israel y la que está en la Biblia, sino toda la historia universal. Es que es muy bonito esa cosa, pero no es lo primero, eso fue lo último. Perfecto, muchas gracias, padre. Bueno, Javier, a mí ¿qué me ha hubo, Paula? a mí me ha gustado mucho todo ese proceso, pues, de los pueblos y cómo podemos leer la realidad actual y como toda esa geografía y esa historia influye hasta ahora. Sí, Entonces, claro. Mire, es que lo digo así con toda claridad. Colombia está geopolíticamente en un lugar de gran importancia para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Es que miremos, nosotros tenemos, y creo que lo hablamos claro en aquel momento, no solamente la tierra, ¿cierto? Por donde se podría pasar con el canal de Panamá o con el trayecto cuando desbloqueen lo del tapón del Darién, que se pueda venir desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina, que tiene que pasar por Colombia. Y si van para Venezuela, también tiene que pasar por Colombia. O sea, está geopolíticamente muy bien ubicado. Pero además de eso, el mar que tenemos en el Caribe es impresionantemente grande. Nosotros somos vecinos de Haití, desde República Dominicana, de Jamaica, somos vecinos de Nicaragua, ¿cierto? Hasta de Honduras y de Costa Rica también. Es decir, somos vecinos de una cantidad de gente. Y por el sur también de Costa Rica y de Panamá. Cuando uno mira eso, yo no entré en mucho detalle, pero mire uno que por el lado de las Antillas, digamos al norte de Venezuela, ¿cierto? Hasta Puerto Rico, hay una cantidad impresionante de islas, chiquita, Barlovento. Muchas islas que están así en posición vertical, ¿cierto? Desde, ay, ya lo dije ahora, desde Puerto Rico, ¿cierto? Ahí hasta, casi hasta Venezuela, ¿cierto? Y por ahí entonces el tráfico de barcos muy grandes, de gran calado, no pueden hacer por ahí. Tienen que irse por el norte, cerca a Puerto Rico. Y por ahí pasan, entran al Caribe y atraviesan hasta el Canal de Panamá. Pero casi todo ese mar, más o menos desde que llegan al norte de La Guajira para acá, ya todo eso es de Colombia. ¿Cierto? Entonces, el mar colombiano es muy apetecible, y por eso Nicaragua lo estaba peleando con apoyo de mucha gente. No lograron lo que querían. Pero eso es muy importante. Y uno con eso entiende, por ejemplo, Cuba tiene, por una revolución, tiene una alianza muy grande con Rusia y con todo el mundo comunista, ¿cierto? Pero, ¿cómo bloquear para que Rusia no pueda llegar hasta Cuba? Prácticamente teniendo a, eh, a Puerto Rico, ¿cierto? En la puerta de entrada al Mar Caribe, ¿cierto? Tienen a Puerto Rico así, dándoles todo para que Puerto Rico se les entregue por completo a Estados Unidos y que Rusia no pueda pasar por ahí fácilmente con lo que le quiera traer a Cuba. Por eso el bloqueo a Cuba es tan fácil de hacer, porque tienen ahí el bloqueo por el mar con Puerto Rico. La geografía influye mucho en la política, influye mucho. Bueno, en todo caso, Dios mediante, tendremos oportunidad de ir viendo otras cosas. Yo creo que ya es hora de ir a descansar, ¿cierto? Y gracias a todos. Para mí un especial agradecimiento, de verdad, Jorge, que está haciendo mucho y yo estoy seguro que va a seguir haciendo mucho hasta que seamos más autónomos en estas cosas. Es ¿Cierto? bueno Ya tengo una, simplificar, padre, ¿cómo? que Sí, se ya tengo pudiera por ahí una edad en, simplificar. en donde esas cuestas se le enseñan a uno 10 veces y sigue uno olvidándose algunos detallitos. Bueno, pero así estamos. En todo caso, que tengan buena noche, ¿cierto? Y seguimos Dios mediante el próximo jueves
Lili, te estoy viendo, pero inquieto porque tampoco te llegó, ¿cierto? No alcancé a reenviártelo ahora. Bueno, en todo caso, yo aspiro a Paola, que mañana temprano, con aquí o Paola, Lili. que con Paola Ah, me estás en el computador. sí, con Paola me mandó el enlace y al fin me pude conectar. ¿Te lo Sí, envió Jorge? no, Paola, Ah, Paola. Ah, bueno. Paola, Bendito sí. sea Dios. Ay, sí, Sí. maravilloso. Es Ok, que bueno, Lili. necesito. Bueno, Me gracias. encanta. Gracias, Paola. Sí. Un buen descanso. Hasta luego y saludes. Bueno, hasta luego. Ahí seguimos caminando, seguimos creciendo. Hasta Gracias. Sí. luego, Padre, que Javier. Muchas Muchas gracias, gracias. Padre. Ve, buenos Paola, días. una cosita antes de que cuelgues. Tú Sí. no me has enviado el correo electrónico de tus amigas, ¿no? Dile a Ah, ellas que no. me lo envíen. Ah, bueno. Sí, Porque porque varias sin el están correo no les puedo enviar interesadas. estas cositas. Ah, ellas van a estar únicamente para el miércoles, ¿ok? No les he preguntado, pero yo creo que Albita si quiere jueves también y una amiga Liney que te... Pues mándame todo. Y si Ah, no, bueno. si no van a hacer el corto, que no lo hagan. Pero si lo quieren hacer, que lo tengan a la mano. Ah, bueno, entonces le voy a pedir el correo. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, gracias pues. chao, hasta luego, que estén Feliz bien. noche, que estén Bueno, hasta bien. luego todo el Hasta luego. mundo. Un abrazo, que descansen.